preciosa noche a la palabra del Señor Jesús y pues esperemos que puedan, ¿no es cierto?, ser de bendición ciertamente. Queremos pues en esta noche hablar un poquito, ¿no es cierto?, lo que nos concierne en este día. Ya habíamos dicho de qué íbamos a hablar, creo yo, ya habíamos... bueno, esto partió desde una pregunta que nos hicieron, ¿no es cierto?, justamente, y pues quería, ¿no es cierto?, un texto quizás que avalara o aparte, ¿no es cierto?, que ayudara al matrimonio, ¿no es cierto?, donde habla del matrimonio, nos estaban diciendo. Y pues quisimos pues en esta noche hablar un poquito, así que los jóvenes que están interesados, urgidos con esto, con este asunto, deberían de escuchar también en esta noche. Y los que ya son pues casados hace mucho y pues están perdiendo la llama del amor, ¿no es cierto? También sería necesario que lo escuchen, porque la palabra de Dios es para todos y esperemos que esta noche Dios mismo nos ilumine y podamos, ¿no es cierto?, hacer algo importante en esta preciosa noche. Yo empezaré leyendo lo que es Proverbios capítulo 18, 22, que nos va a decir de esta manera. Proverbios capítulo 18, versículo 22, dice de esta manera: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Otra vez. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Muy bien. Esto es bastante claro. No hay mucho que explicar este asunto. Y ciertamente, ¿no es cierto?, si todo empieza así es porque quizás, ¿no es cierto?, los finales de todos los cuentos de hadas debería de cumplirse de esa manera, ¿no es cierto?, en el cual siempre ellos dicen, y vivieron felices por siempre, ¿no es cierto?, y fin, se acabó. Casi todos los cuentos de hadas que tú puedas escuchar siempre tiene el final de eso. Las novelas que tú puedas ver también, ¿no es cierto?, siempre termina ¿con qué? Con un matrimonio en el cual dicen, y vivieron felices comiendo perdices, ¿no es cierto? ¿Así dice o...? Bueno, y eso es lo que nos habla, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor dice, quien haya esposa haya la felicidad, muestras de su favor le han dado el Señor, dice. ¿Cómo? A ver, otra vez. Quien haya esposa dice que haya la felicidad, muestras de su favor le ha dado el Señor, dice. Wow. Entonces, muchachos que están solteros, quieres hallar el bien, quieres ser feliz, pues tienes que casarte, tienes que ya buscar a alguien. Bueno, no es un gran consejo, a la verdad, porque Pablo va a decir también, ¿no es cierto?, a los solteros y a los viudos, ¿no es cierto?, dice, yo les recomiendo que se queden solos, así como están, y le den toda su juventud o toda su soltería, ¿a quién? A Dios, porque de eso nada más dice que se preocupa un soltero, más uno que ya está casado, ciertamente, ¿no es cierto?, sus preocupaciones ya van más allá, y pues hay responsabilidades, hay ciertamente muchos, ¿qué se puede decir? Más que nada, deberes, ¿no es cierto?, que cumplir. ¿Por qué? Porque ciertamente así tiene que ser. Por eso es que uno que quiere casarse la tiene que pensar 2, 3 veces. Y pues tiene que tener a dónde llevar, por ejemplo, a la futura, ¿no es cierto? Ya tiene que tener a dónde. Bueno, yo en mi caso me casé pues sin tener nada, ¿no es cierto? Pero yo confiaba en Dios, yo servía a Dios de todo mi corazón y yo decía que el Señor no me dejaría estar, ¿no es cierto?, quizás en alguna necesidad.
Pero no con eso les digo que yo llevé, por ejemplo, a la casa de mi mamá a mi esposa. Yo no digo esto con que yo me los llevé a vivir con mis hermanos a mi esposa. No, yo entendí siempre, ¿no es cierto?, que dice el hombre y la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no es cierto? Dejará, dice, ¿no es cierto? Debe prácticamente desligarse del núcleo familiar de papá y de mamá y pues ciertamente ir y unirse, ¿no es cierto?, a su mujer y ser una sola carne. Ya no pues, ya no serían dos, sino sería una sola, ¿no es cierto?, en el nombre del Señor Jesucristo. Y pues amigos, en Cristo Jesús, eso es lo que nos habla el Señor Jesús en esta preciosa noche. Así que vamos a ir a la palabra del Señor Jesús también un poquito, ¿no es cierto? Vamos quizás no vamos a detallar del todo, pero algo vamos a aprender en esta noche. Muy bien, vamos a ir al capítulo 19 de Mateo. Ya hemos dicho, ¿no es cierto? Proverbios o Salomón dice de esta manera, de que quien haya esposa, dice, haya el bien, haya la felicidad y la benevolencia, el favor de Dios. Wow, entonces ciertamente, ¿no es cierto?, el casarse es un asunto bastante importante, que tú hayas felicidad en una instancia y aparte también el favor de Dios. Quiere decir que el estar, ¿no es cierto?, conviviendo, pues ciertamente no tienes el favor de Dios todavía. No tienes todavía, ¿no es cierto?, la felicidad completa. Aunque se amen, aunque se puede decir, aunque sean los mejores que se entienden, y tienes al hombre de tu vida o a la mujer de tu vida a tu lado, pues la felicidad no está completa porque no cuentas con el favor de Dios. Quizás por ello, lo que tú emprendes, las cosas que tú quieres hacer no te resulta. Pero para los que ya, ¿no es cierto?, nos hemos casado, como que tienes una licencia para decir, mira que Dios, mi vida está arreglado, asunto pues bastante encaminado, así que merezco o necesito que tú hagas esto. Como que te sientes con un poquito de derecho. ¿Por qué? Porque sabes que ya has arreglado cuentas con Dios y estás caminando bien. Pero, ¿no es cierto?, cuando tú no estás, tú no te has casado, no has arreglado cuentas con Dios, como que hay algo, ¿no es cierto?, como que te impide acercarte con libertad a Dios. Hay muchos de verdad que hasta tienen pena o vergüenza de salir adelante y de poder, por ejemplo, dirigir algo, ¿no es cierto?, delante de Dios en un culto. Porque ciertamente hay una parte de su vida que le dice, no, tú no estás bien como para estar al frente. Y entonces es muy necesario tener que arreglar ese asunto y pues, ¿no es cierto?, estar conforme al corazón de Dios. Vamos a ir a la 19, versículo 4. Hacia adelante vamos a leer un poquito. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y les dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son más ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¡Wow! Aquí es la única suma en que Pitágoras o quien sea que haya formulado las matemáticas falla delante de Dios. Sabemos muy bien desde el inicial, desde la primaria, que 1 más 1, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Es cierto, aquí mi hijo desde muy pequeño sabía eso. Pero en las matemáticas de Dios no es así. 1 más 1 sigue siendo 1, ¿no es cierto?
Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, y la mujer también. No es que el hombre se va a la casa de la suegra, sino que ambos dejan a papá y a mamá, ¿no es cierto? Y los dos dice que se unen y forman solamente uno. Aquí es cuando los románticos dicen cuando encuentran su media naranja, ¿no es cierto? Su media mitad que está por ahí andando y uno se siente incompleto, uno se siente vacío, pero cuando llega a la persona ideal, allí dice, ¿no es cierto? No, es que me faltaba esto. Algunos por ahí, los románticos, dicen, eres la costilla que se me había perdido, ¿no es cierto? Te andaba buscando porque me robaron de acá y algo me faltaba y eres tú el complemento. Y ciertamente, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos enseña que dice, ¿no es cierto? Por tanto, dejará. Eso yo había entendido en mi corazón desde un principio. Y Dios es testigo que ni un solo día, ¿no es cierto? Al casarme yo llevé, por ejemplo, a casa de mi mamá o a casa de mis hermanos, a que yo pueda refugiarme ahí con mi esposa y vivir allí. No teníamos nada, pero yo dije, yo tenía esa consigna, no sé si mi esposa, pero yo lo tenía. Y le dije, ¿no es cierto? Cuando ya estábamos en planes de matrimonio, ya estaba todo listo. Creo que faltaba una semana para casarnos, ¿no es cierto? Y ella venía siempre para encontrarnos y seguir, ¿no es cierto?, con los trámites y con todos los preparativos. Venía de su casa y yo de mi casa, igual nos encontrábamos allí y empezábamos pues a organizar todo ello. Y en toda esa organización, ¿no es cierto?, yo le digo, tenemos que buscar un cuarto para poder nosotros, ¿no es cierto?, mudarnos allí. ¿Tienes algo que llevar? No, no tengo nada. Bueno, yo tampoco tengo. Tengo una cama, pero no sé si lo voy a llevar porque también mis hermanas lo están usando. Estábamos en eso. Al final de cuentas dijimos, pero tenemos que hacer algo. ¿Dónde nos vamos a ir después de casarnos? Es cierto, entonces procuramos, ¿no es cierto?, con el dinero que había, a lo poquito que había, ¿no es cierto?, compramos un colchón, porque a lo menos, bueno, podemos comer en el restaurante, aunque sea, pero dormir, ¿dónde vamos a dormir? Ni modo vamos a ir ahí a un hospedaje. No, eso nunca, ¿no es cierto? Tenemos que ir, ¿no es cierto?, tenemos que tener nuestro lecho del amor, ¿no es cierto?, y hicimos eso, nos fuimos y nos encontramos con un hermano, pero de aquellos que ya no hay, gracias a Dios, que nos recibió y nos dijo, ¿por qué no? Aquí está el cuarto para ustedes. Y estaba bien acabadito, precioso el lugar, aunque se trataba de un solo cuarto, ¿no es cierto? Solamente 4 paredes. Pero no, para nosotros era un palacio, porque pues era nuestro nido de amor, ¿no es cierto?, en el cual íbamos pues a vivir. Entonces alquilamos, fijamos en un precio, estuvimos de acuerdo y ya. Y llevamos el único colchón que habíamos comprado, ¿no es cierto?, lo llevamos ahí y dijimos, aquí vamos a vivir nosotros. Felices, con muchas esperanzas. Y hicimos de esa manera. ¿Por qué? Porque yo había entendido que yo tenía que dejar a mi papá y a mi mamá. Bueno, no tengo papá. Así que a mi mamá y a mis hermanos tenía que salir de ahí y unirme con mi esposa y ser una sola carne. Y ciertamente, como dicen por ahí, casado, ¿qué cosa? Casa quiere, ¿no es cierto? Entonces nos fuimos así nosotros y ciertamente es muy bueno, porque hay muchos caracteres, muchos temperamentos, muchas formas de ser que a veces no van a tocar, por ejemplo, no van a combinar, no van a encajar tu familia con tu esposa o viceversa, yo con la familia de mi esposa, ¿no es cierto? No, muchas veces va a haber algunos asuntos que no va a estar bien y es por eso muy importante, ¿no es cierto?, aunque sea, ¿no es cierto?, vivir, no sé, a 2 casas, 3 casas, si tanto lo extrañas, a papá y a mamá, pero no en la misma casa, por favor. Siempre salir. A ver, muchachos, que quizás todavía estás en la casa del suegro, sal de allí ya, búscate un cuarto, aunque sea.
y construye tu casa, tu hogar allí. Muchas veces de ahí acarrean problemas, porque quizás la nuera, ¿no es cierto?, está allí cocinando algo, quizás no tiene mucha experiencia, pero la suegra tiene mucha experiencia, porque ya viene muchos años, ¿no es cierto?, cocinando. Y aquí la nuera hace su mejor esfuerzo, ¿no es cierto? Y hace pues, empieza a freír su huevo y a la verdad le termina haciéndolo, ¿no es cierto? No sé, una tortilla de huevos y no le sale, ¿no es cierto? Como debería de ser. Y ahí dice, wow, pobrecito mi hijo, ¿qué va a hacer de él? Mira con quién se encontró. Y de ahí, ¿no es cierto?, empieza, no, a mi hijo le gusta así, mi hijo está acostumbrado a comer su huevito de esta manera, a la inglesa, pasadito, nada más, y mira lo que has hecho tú, ¿no es cierto? Y empiezan desde allí los problemas. Es por ello, muchachos, más que nada los muchachos, en esta noche tienen que tener presente que ni un día, por más que tu mamá y tu novia, ¿no es cierto?, se lleven de lo mejor, sean uña y mugre, no importa, pero no lo lleves a casa a vivir, por favor. Tú tienes que construir tu nidito de amor lejos de ellos. No porque sean malos, pero es muy bueno prevenir todo ello. Porque yo no digo que siempre las suegras son malas, no. Tampoco digo que las nueras siempre son las culpables para que ellas exploten, no, sino que siempre es muy bueno prevenir todo eso y hacerlo de esa manera. Allí es lo que ustedes, por ejemplo, le cocinó cualquier, ¿no es cierto?, comida y va a tener que aguantarse y va a decir, pero mi amor, está salado, no se puede pasar, pero el asunto queda ahí entre los dos. El varón no creo que vaya y diga, mamá, me cocinó así, qué feo. No va a decir, no creo, no va a llegar hasta ese punto, sino va a decir, pero mira, hazlo de otra manera. Bueno, está rico, pero como que se le pasó un poquito nada más de sal, ¿no es cierto? Y va a empezar a cambiar ese asunto, pero entre los dos. Amigos en Cristo, y es muy bueno esto, ¿no es cierto? Y no estar pues allí en casa de arrimados, ¿cierto? Puede ser que por falta de economía, puede ser, ¿no es cierto? Pero igual no está bien. El Señor es fiel y los va a ayudar. Dice la Biblia que Él, ¿no es cierto?, va a bendecir y el favor de Dios va a estar con ustedes. Quiere decir que van a empezar a lograr poquito a poquito lo que Dios quiere que para ustedes. Y nosotros lo estamos haciendo. No es que tengamos un palacio, una casa preciosa, no, es una casa rústica, pequeña. Pero no es cierto, nos estamos encaminando y estamos trabajando en las cosas de Dios. Y no es un conformismo, pero yo digo, Señor, gracias por lo que me das. Y la verdad es mucho más de lo que yo merezco. Aquí nos tienes con bien, aquí nos tienes abrigaditos, gracias a Dios. Y eso es lo que agradezco a Dios. No es que digo que no es cierto, no quiero tener casa más grande. No. Claro que uno anhela, pero será a su tiempo. Mientras yo le sea fiel, Dios también va a corresponder a mi fidelidad y me va a bendecir. Yo lo creo de todo corazón. Pero mientras yo seguiré, pues, no es cierto, haciendo obra de bien para nuestro Señor Jesucristo. Amigos en Cristo, es muy importante esto, es muy importante. El matrimonio no es solamente juntarse entre dos y ya tienes el favor de Dios, no habla de eso. El que haya esposa, dice, no el que haya compañera, no el que haya quizás, ¿no es cierto?, conviviente, no el que haya quizás, ¿no es cierto?, una amiguita por ahí para convivir y para ver, a ver qué es lo que pasa. Ellos no hallan el favor. Haya favor el quien haya esposa, dice el quien se casa, el quien arregla, ¿no es cierto?, su vida delante de Dios. Ellos hallan, ¿no es cierto?, el favor de Dios, la felicidad, la benevolencia de Dios. Benevolencia, ¿qué quiere decir? El favor de Dios. Eso es lo que haya, ¿no es cierto?, el quien ciertamente llega a casarse. Porque muchas veces muchos conviven por mucho tiempo y dicen, pero ¿por qué me pasa esto? No entiendo.
Lo que yo empiezo siempre como que está encaminándose bien y después otra vez se detiene, otra vez se cae este asunto. ¿Por qué? Justamente hay algo que tienes que arreglar y no tienes el favor de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente no te has casado. El quien haya esposa, dice, tiene el favor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces sigues luchando con tus propias fuerzas y hay limitaciones en nosotros, siempre hay. Por más que hagas las cosas, que te esfuerces, muchas veces si no cuentas con el favor de Dios, no vas a poder sobresalir en el nombre de Jesús. Te esfuerzas, sí, quizás hayas dinero, puede ser, pero hay algún asunto que no, en el cual no te sientes completo, pleno, lleno. Siempre hay un vacío. Siempre hay algo que como que falta algo a este asunto. Es Dios que te está instando que tú deberías de arreglar cuentas con Dios. Por tanto, el hombre, no es cierto, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Si hablamos de este asunto, ¿no es cierto? Hay muchos que vamos a llegar a una contradicción y muchos no van a estar de acuerdo. Porque muchos están de acuerdo con el recasamiento, con el divorcio y, ¿no es cierto?, con volverse a casar con alguien más. ¿No es cierto? Pero delante del Señor no existe eso. Por ahí me van a decir algunos, pero Moisés dio, ¿no es cierto?, cartas de divorcio a los de ese tiempo, y por qué no se le puede dar ahora en este tiempo, ¿no es cierto?, avalándonos a eso. Pero ciertamente dice, ¿no es cierto?, esto lo hizo Moisés. No dice, ¿no es cierto?, que Dios estipuló de esa manera, sino se le ocurrió a Moisés. Y también Jesús va a decir, esto lo hizo por la dureza del corazón de aquellos hombres. ¿Qué quiere decir? Si alguien te dice, ¿no es cierto?, que yo sí me puedo casar, y le pueden dar el divorcio, dice, es por la dureza de estos. Por ejemplo, en los testigos de Jehová, ellos permiten el divorcio y se pueden casar otra vez con alguien más. Allá, ¿sabes por qué es permitido esto? Por la dureza del corazón de los testigos de Jehová. No es por otro asunto, es por la dureza del corazón de ellos. Por eso que le permitió Moisés. ¿Y sabes por qué? Porque ciertamente dice que las mujeres que han sido repudiadas, las que han sido, ¿no es cierto?, alejadas, muchas veces se iban sin nada, sin nada. ¿No es cierto? Vemos en la historia, por ejemplo, creo que de Abraham, ¿no es cierto? Y a la mujer, ¿qué es lo que hacen? Lo despachan sin ninguna heredad, sin nada. Porque hubiera sido otra cosa, ¿sabes? Una cosa, ese terreno de allá te pertenece por haber sido mi mujer, ¿no es cierto? Por haber tenido mi hijo, y eso te pertenece, allá te vas a quedar. Bueno, ya no vas a estar con nosotros, pero allá vas a estar. Ese asunto hubiera sido de esa manera, pero ¿qué es lo que pasó? Lo desterró, lo botaron, ¿no es cierto?, al desierto. Y es por ello que pasaba, ¿no es cierto?, lo mismo en ese tiempo, en los tiempos de Moisés, que la gente, los hombres lo botaban a las mujeres, que así nada más con hijos, ¿sabes qué? Me cansé de ti y la verdad no me agradas, y lo botaban. Y ellas con toda su vergüenza, deshonradas, ¿no es cierto?, se iban. Y es por eso que Moisés estipula esta carta de divorcio. Y en esa carta de divorcio no solamente es que iba, bueno, de aquí hasta aquí nada más se terminó. No. Ahí había muchos derechos que se podían, ¿no es cierto?, respetar de la mujer, y tenía que darle una dádiva, un pago, se podría decir, por el daño que hizo o por la ofensa, ¿no es cierto?, de aquella mujer. Y se iban, ¿no es cierto?, con algo, no se iban con las manos vacías. Y es por ello que hizo, porque los hombres de ese tiempo se estaban portando muy mal con aquellas mujeres. Porque ciertamente dice, si no le agradaba, lo repudiaban, lo sacaban, lo botaban nada más. Así de simple. ¿Y las mujeres cómo quedaban?
Y es por eso que hizo eso, por la dureza del corazón de ellos. Entonces, si alguien me dice, no, está permitido, es por la dureza de tu corazón que estás viendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de divorciarte y volverte a casar, es por la dureza de tu corazón. Yo también estaba separado por 3 años de mi esposa y muchas veces viene, ¿no es cierto?, quizás, ¿qué se puede decir? Ese pensamiento de querer, ¿no es cierto? Quizás me va a ir bien, a algo mejor, pero sabemos muy bien que delante de Dios no existe eso. No. Aquí dice, lo que Dios juntó, dice, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, aquí no hay, cuando dice no hay ningún hombre que lo pueda separar, es porque no lo hay. Ni pastor, ni reverendo, ni nada, nadie es. Nadie. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Así que no hay más vuelta que darle, amigos en Cristo. Alguien que estaba allí quizás, bueno, yo ya me divorcié, ¿no es cierto? Y ahora pienso que estoy conociendo a un gran hombre, a una buena mujer, ¿no es cierto? Una sierva de Dios. Pero lo anterior, yo sé que era del diablo. Más bien, gracias a Dios que ya me divorcié. Ahora estoy, no es cierto, viendo una sierva, pero de aquellas. Y me da también, ¿qué se dice? Me da bola, dice. También me está correspondiendo, ¿no es cierto? Y entonces uno dice que esto es, y yo quiero hacer un paréntesis aquí, y yo quiero referirme a los muchachos. Cuando tú estás orando a Dios por una idónea, pero antes de haber orado, tú ya conociste a la persona, en ese asunto te vas a turbar muy fácil. Si la persona ya te gustó y dice, Señor, por favor, dame dirección, ¿será o no será? ¿No es cierto? Yo quiero saber si es tu voluntad o no es tu voluntad. Es que eso ya no funciona. ¿Sabes por qué? Porque ciertamente ya te gustó, ya te enamoraste y vas a dormir con ese pensamiento. Y muchas veces en tus sueños se te va a presentar y estás caminando junto a ella en una pradera, ¿no es cierto? ¡Wow! Era hermoso, era un hermoso lugar y yo andaba de manos con ella y corría y esto, yo sé que esto es de Dios. No, son tus emociones. Son tus emociones. La cosa, el asunto es que tú tienes que orar antes de conocer a esta persona todavía. Y no es cierto, si es el asunto de Dios, te va a confirmar de alguna u otra manera. Yo no digo que después de conocer ya no ores. No, sino pídele sabiduría a Dios para que de verdad, ¿no es cierto? Si es ella, ¿no es cierto? Se den las cosas o tú mismo puedes, ¿no es cierto? Portarte bien y que pueda avanzar las cosas, pero siempre con el temor a Dios. Pero si tú dices, Señor, revélame, ¿será tu voluntad? Esa misma noche te vas a soñar y te vas a soñar bonito con ella. ¿Por qué? Porque ya te gustó y tu emoción está allí ya impactado con ella. Y es por eso que muchos en eso se equivocan. Bueno, yo me soñé con él. Y me daba una rosa blanca, ¿no es cierto? Y yo sé que este es el amor de parte de Dios. Y después, ¿no es cierto? Pasa 2, 3 meses de después que se casaron y después ya se están divorciando. ¿Por qué? Y la verdad se hicieron guiar por otros asuntos. Amigos en Cristo, ciertamente cuando Dios está en el asunto es algo muy distinto. Y es por eso que nosotros tenemos que estar bien enfocados con Dios primero, para que la bendición venga de parte de Dios. Amigos en Cristo, preocúpate más bien en agradar a Dios todos los días de tu vida. Y la que va a venir como un premio. Va a venir como una ayuda, como alguien que te va, ¿no es cierto?, a impulsar a lo que tú ya estabas haciendo.
Así que jóvenes, no se vayan a confundir por ello. Porque dice la palabra del Señor que nosotros, ¿no es cierto?, estamos en sus manos y Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Quiere decir que muchas veces puedes apurar asuntos que no están todavía para ese momento. Y es muy necesario que tengamos que esperar, ¿no es cierto?, la benevolencia de Dios, el favor de Dios, porque Él está, ¿no es cierto?, Él quiere estar en el asunto y quiere estar juntamente con nosotros. Muy bien, primero hemos aprendido en esta noche de que el quien haya esposa haya el bien. El quien haya esposa, no a la querida, no a la compañera, sino el quien haya esposa, haya la felicidad, dice, y el favor de Dios está con ellos. Y lo segundo, ¿no es cierto?, que ciertamente debemos de dejar el núcleo familiar, a donde hasta hace, no sé, hace un día, hace 2 días, eras, ¿no es cierto?, el niñito de papá, o el niñito de mamá, o la niñita, o la princesita de mamá, y tengas que salir de ese núcleo y te juntes con tu esposo, con tu esposa, y sean uno solo. Y el consejo, aunque sea de un conejo, como dicen, es que tienes que estar lejos de ellos, no desligarte totalmente, no, nunca más vuelvo a este lugar, así que renuncio y botas su llave y te vas. No, tampoco así, sino que tienes que salir con la bendición de mamá y de papá. Ciertamente yo salí prácticamente entre lágrimas de mi mamá. Uno era por el gozo de que, ¿no es cierto?, de que haya llegado al matrimonio como debería de ser, ¿no es cierto? Ciertamente mi esposa pasando de blanco allí, ¿no es cierto?, no porque era una costumbre, sino porque lo merecía llevar, ¿no es cierto?, ese vestido blanco. Y nos tengamos que, ¿no es cierto?, recién juntarnos y vivir juntos después de que el pastor haya dicho: en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, los declaro marido y mujer, y no antes. Y nos íbamos con esa bendición de parte de Dios, y no es cierto, pero también la extrañeza de que el hijo se le iba, no es cierto, era el último hijo que se iba, el último hijo varón que se le iba de la casa. Y pues claro, es mezclado entre felicidad y la pena, ¿no es cierto?, también de perder. Pero así es, así tenemos que salir y nosotros nos tenemos que enrumbar y a formar también nosotros otra familia. Ahora yo tengo una familia, aparte de la familia que yo pueda pertenecer, ¿no es cierto?, al núcleo familiar que tuve desde antes, y ahora hay una familia que depende también de mí, ¿no es cierto?, que ahora somos 4 integrantes en esta familia y yo tengo que velar por ellos, tengo que ver por ellos. ¿Para qué? Para que esto marche hacia adelante en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias a Dios Todopoderoso. Y el último que hemos aprendido hasta ahora, y hay mucho más, ¿no es cierto?, asunto por tratar, pero la hora se nos va muy rápido, ¿no es cierto? El último asunto que hemos aprendido es que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, ni por ningún asunto. Por ahí, ¿no es cierto?, a mí me llegó, por ejemplo, una noticia, cuando ya estuvimos, ¿no es cierto?, un buen tiempo casados, me llega un comentario en el cual, ¿no es cierto?, habían dicho de que mi matrimonio, de que la persona con quien yo estoy no era la voluntad de Dios, no estaba en la voluntad de Dios, que ella no era mi idónea, ¿no es cierto? Y a veces, muchas veces, cuando estás tambaleando, cuando estás en ese asunto, muchas veces el diablo ataca y te dice: ya ves, por eso es que no te sale bien las cosas, ella no era para ti, ¿no es cierto? Y uno como dice: parece que tiene sentido todo esto. Entonces, ¿quién era? Allí es cuando uno empieza a confundirse y hace las cosas que no debiera de hacer. Amigos en Cristo,
ciertamente, ¿no es cierto?, ese tipo de comentarios ya pierden sentido cuando el momento en que tú te casaste en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque haya sido por lo que haya sido, en ese momento cuando el pastor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, yo los declaro marido y mujer, desde ese momento se convierte también ya en la voluntad de Dios y tú cuentas con el favor de Dios. Así es, quien haya sido el que te hayas casado y tengas bendición de parte de los pastores, Dios mismo se compromete también a darte favor con esa persona, no importa cómo hayas llegado a ese asunto. Así que no estés perdiendo el tiempo diciendo, ¿será la voluntad de Dios? Parece que no, la verdad lo debí de haber pensado bien. Sí, debiste de haber pensado bien, pero ahora ya es muy tarde como para que vuelvas a pensarlo una y otra vez. No, ya no. Sino es asunto de que nosotros debemos ir hacia adelante en el nombre de Jesús. Allí nomás dice, ¿no es cierto?, seguidito nada más lo que estábamos leyendo, dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Dice, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, dice la Biblia del Señor, ¿no es cierto? Al principio no fue así, dice, pero Moisés hizo esto por la dureza de vuestro corazón. Entonces déjame decirte algo, si tú estás pensando divorciarte y hacer otra familia, es por la dureza de tu corazón. No es por otro asunto. Jesús lo dice aquí, no lo dice nadie. El Hijo de Dios lo dice, por vuestra dureza de corazón lo que hizo Moisés esto. Pero al principio no fue así, dice. Y es por eso que él mismo va a decir que lo que Dios juntó no lo separe al hombre. Entonces, ¿de dónde sacamos, por favor, para decir de que si es posible de que un divorciado se pueda volver a casar? ¿De dónde lo sacan, por favor? ¿O qué texto es lo que pueden avalar a que puedan actuar de esa manera? Pero aquí yo encuentro que no, y esto es la palabra de Jesús. Jesús enseña sobre el divorcio, dice aquí, ¿no es cierto? Y son las palabras de Jesús en el capítulo 19 de Mateo, estamos leyendo. Y ciertamente en el versículo 7 y 8 nos está hablando todo esto. Amigos en Cristo, si de verdad alguien te dice, no, sí es posible, en mi organización se hace eso, no es normal. Ya es por su dureza del corazón, no es por otra cosa. No es por otra cosa. Bueno, es que así va a ser, es mejor así porque no se han entendido, pero con estas personas se entienden mucho mejor, dice, ¿no es cierto? Y es por eso que le dan muchas veces, cuidado con eso. Es pues por vuestra dureza de corazón, no es por otro asunto. Es porque tu corazón es duro y quieres hacer como tú quieres y no quieres obedecer a la palabra de Dios. Y aquí Jesús dice, lo que Dios juntó, que no lo separe ningún hombre. Eso les dijo, es por vuestra dureza de corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Dice, mas al principio no fue así. O sea que esto del divorcio empieza con Moisés, porque antes no era así, dice Jesús, y ahora tampoco, porque él mismo dice, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Quiere decir que de Moisés hasta Jesús estaba permitido, de Jesús hacia adelante, hacia para nosotros, ya no está permitido eso, ya no. Pero lo hizo también Moisés por la dureza del corazón de ellos. No era porque era lo correcto, sino porque eran rudos, eran pues hombres malos y los dejaban desamparados y los dejaban en vergüenza, deshonradas. Y es por eso que permitió eso, para que las mujeres no sigan sufriendo maltratos. Amigos en Cristo, si alguien te está diciendo y te dice, es posible, ya tiene un corazón rebelde delante de Dios y es por eso que quiere hacer
a su modo de pensar y lo está actuando como él le parece. Pero al principio no fue así y ahora tampoco no es así, dice Jesús sobre este asunto, amigos en Cristo. Y el quien está, ¿no es cierto?, con su esposa juntos, tiene el favor de Dios y la felicidad de parte de Jesús. Y las bendiciones de Dios se desatan de allá de los cielos y tú vas a ver la gloria de Dios todos los días de tu vida en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, son muchos, yo había anotado muchos textos en ese día, pensaba correr rápidamente y avanzar con todo, pero tan solamente hemos visto creo que dos pasajes de la Biblia. Pero eso va a quedar para poder seguir. Por ejemplo, mañana tenemos un culto, pues no un culto, como si fuera pues algo íntimo, familiar. Ahí podemos tratar también, allí podemos tratar y avanzar un poquito más porque hay mucho que hablar del matrimonio. Pero sabes, quiero decirte lo último, que dentro del matrimonio, ¿no es cierto?, todo lo que se haga es de bendición, es de bendición. Desde el momento que tú, ¿no es cierto?, te casas delante de Dios, las bendiciones de Dios empiezan a desatarse. Pruébalo en el nombre de Jesús, te lo aseguro, que eso funciona. Así que, pero muchachos que están todavía solteros, tampoco se apresuren, ¿no es cierto? Tampoco se apresuren. Inviertan su juventud, inviertan su soltería en servirle a nuestro Dios Todopoderoso que está en los cielos. Y Él los sabrá ayudar todos los días de su vida y serán de bendición también. Y, ¿no es cierto?, inviertan su juventud. Yo invertí gran parte de mi juventud en el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Yo me casé a los 28 años todavía y todos los años anteriores yo le serví totalmente a Dios. Estuve abocado en el ministerio, andaba por aquí, por allá, y es por eso que Dios me bendijo, ¿no es cierto? Y ahora, gracias a Dios, aunque en los principios tuvimos dificultades, gracias a Dios que en ese tiempo Dios ha querido que mi matrimonio glorifique a Dios y ciertamente pueda servir a muchos, ¿no es cierto? Y podamos nosotros llevar bendición a mucha gente. Y nos tocó vivir, nos tocó tocar fondo para que también nosotros en este tiempo podamos decirle a los que tienen el matrimonio resquebrajado, dañado, decirle con Cristo se puede. Si a nosotros nos restauró después de estar viviendo 3 años separados, cada uno por su lado, ¿qué no puede hacer Dios con ustedes? También lo puede hacer. También lo puede hacer. Gerardo dice, ¿no es cierto?, para mí fue muy difícil y es verdad. No tener a papá en casa para él era muy difícil. Era muy difícil, aunque yo trataba de llenar todo lo que podía un fin de semana, pero no era suficiente. No era suficiente. Pero ahora, ¿no es cierto?, a Gerardo le ves, pues, ¿no es cierto?, es alguien distinto. Su sonrisa es auténtica y no como el de antes, ¿no es cierto? Yo sufrí mucho también porque es difícil estar, ¿no es cierto?, lejos de quien más amas en la vida. Y hablo de mi hijo, ¿no es cierto? Bueno, no es que no ame a Élida, no trato de ser eso, sino que es un pequeño que llega a tu vida y de verdad transforma todo, ¿no es cierto? Y se convierte en la personita, ¿no es cierto?, que más amas en la vida, ¿no es cierto? Son dos amores distintos, un amor de pareja y un amor hacia el hijo, son incomparables, ¿sí o no? Y pues era difícil, y era difícil eso. Y ciertamente Dios tuvo compasión de nosotros y restauró nuestro hogar, y ahora pues y nos bendijo con una princesa más que está pues ahora, ¿no es cierto?, toda una, no todavía, no señorita, ¿no es cierto?, toda una pequeña ahí que va, ¿no es cierto?, con sus travesuras nos hacen alegrar también el corazón a nosotros. Y pues Dios es así, Dios es fiel cuando nosotros ciertamente le permitimos obrar en nuestras vidas. Nosotros, tanto como yo y Élida,
¿no es cierto? Le dijimos a Dios, ok, estamos en tus manos. Aunque los planes sean distintos, tú sabrás cómo hacer. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos cambió uno al otro y nos dio, ¿no es cierto?, esa oportunidad de formar o de restaurar nuestra familia. Y gracias a Dios que en este tiempo le estamos sirviendo a nuestro Dios, y creo yo, sin lugar a dudas, puede hacer que seamos de bendición para muchas vidas en esta noche y todos los días, ¿no es cierto?, en el cual nos juntamos con ustedes para poder hablar de los asuntos de Dios. Así que, amados en Cristo, les insto a que ustedes puedan permanecer unidos y puedan luchar por su familia. Siempre van a venir pruebas, dificultades, siempre las va a haber, siempre, todo el tiempo va a haber eso. No porque nosotros nos hayamos juntado otra vez y con el favor de Dios, no quiero decir que ya no hay más problemas. Las hay siempre, pero las sabemos arreglar, las sabemos enfrentarlo, y ciertamente terminamos sonriéndonos, terminamos, ¿no es cierto?, festejando. Que no hay peleas, las hay, siempre las hay. Pero ciertamente, ¿no es cierto?, ya no hay aquellos a donde tú tenías que llegar a decir, me voy de la casa entonces, puedes irte, yo no necesito nada de ti, no llegamos a ese punto. Sino uno tiene que calmarse, uno de ellos, ay Dios mío, ya por favor, y te calmas, ¿no es cierto? Y claro, pero estamos en el favor de Dios, y yo sé que Dios ha de mejorar todos los días de nuestra vida, y seremos también, ¿no es cierto?, de bendición para los demás. Y estamos tratando, y cada día de nuestra vida, yo sé que Dios nos ayudará. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Así que, si tienes quizás, ¿qué te puedo decir? Un matrimonio que está un poquito dañado, que necesitas de la intervención de Dios en esta noche, nosotros te invitamos a que puedas, ¿no es cierto?, orar con nosotros. ¿Para qué? Para que ciertamente Dios pueda actuar a favor de ustedes, a favor de su matrimonio. Y yo quiero orar por matrimonios en esta noche todavía. Bueno, ya nos quedan 3 minutos para poder llegar al otro día, ¿no es cierto? Pero yo quiero orar con ustedes en esta noche, y que Dios mismo nos pueda ayudar. Si tienes algún pedido en tu matrimonio, tú mismo puedes acercarte en esta noche. Yo quiero acompañarte con una oración para que Dios mismo esté contigo en este asunto. Es difícil, sí, un poquito complicado el llevar el matrimonio hacia adelante, pero no es nada imposible, y Dios siempre está al tanto de nosotros. Gloria a Jesús, gracias te doy. Gracias, bendito Dios. Así como el emoji de nuestra hermana Luisa Nolasco, así deben de caminar siempre, ¿no es cierto?, las parejas, allí agarraditos de la mano. Lleno de amor, y pues que Dios mismo pueda ayudarnos. Vamos a orar por Morenita Morales, para que Dios restaure su matrimonio. No sé qué esté pasando, ¿no es cierto? Por la familia de Estrellita también vamos a orar en esta noche. Dios sabe y Dios conoce lo que nos aqueja y lo que nos hace falta, en el nombre de Jesús. Y si tienes un corazón o una familia, ¿no es cierto?, muy establecida, muy fructífera, agradécele a Dios también por lo que está haciendo con tu vida.
Marisela Meléndez también ora por lo mismo. Wow, Dios está en el asunto, Marisela, y Dios hará su voluntad contigo y con tu vida, en el nombre de Jesús. Por la petición también de Juana Obregón, siempre oramos por ellos, hermana, y Dios ya está actuando, ya está actuando en el hogar de tu hijo. Glorioso Jesús, gracias te damos, Señor. Julio Ríos, vamos a orar por ti también, por tu matrimonio y por Miriam. Aleluya, mi Dios, Señor Jesucristo. Vamos a orar a Millo Espinosa. Dios tiene que hacer algo para que lleguen a realizar su matrimonio en el nombre de Jesús, porque así van a tener más bendición en el nombre de Jesús. Dios bendiga a estas parejas que en esta noche se acercan a Dios, o tan solamente uno de ellos pidiendo restauración por su hogar, por su matrimonio. Juana Guaranga, vamos a orar por tu hijo y por su familia, por su hogar. Por Alberto Chahuil, ¿no? Chawin, ya. Vamos a orar también por su matrimonio. Gloria a Dios. Estrellita, vamos a orar, pero primero vamos a orar por las familias y luego por la salud de todos, y vamos a orar de todas maneras, no se preocupe. Glorioso Jesús. Muy bien, son esas familias, creo que, ¿no es cierto?, la están pasando quizás un poquito difícil. Vamos a orar para que Dios mismo haga un milagro en esas vidas, en el nombre de Jesús. Amado Dios de la gloria, gracias te damos, Dios mío, por tu palabra. Gracias por lo que haces en esta noche, Señor Jesús. Te rogamos, Padre Santo, Dios mío, Jesucristo, que tú mismo restaures familias, bendito Dios. Que tú mismo, Dios mío, ahora edifiques, Padre Santo, los cimientos del hogar, bendito Dios, de cada uno de ellos, para que vean tu gloria, Señor Jesucristo, y tu favor en sus matrimonios, Señor Jesucristo, en esta noche. Oramos por todos, Padre Santo, los que están llegando, Señor Jesucristo, sus peticiones, Padre Santo, por esos hogares, bendito Dios, para que tú puedas restaurar y hacer como tú quieres, Señor Jesucristo. Hay vidas, Padre Santo, Dios mío, que todavía hasta ahora no han podido arreglar su vida delante de ti, Señor Jesucristo. Como la vida, Padre Santo, de Betty Sonia también, bendito Dios de la gloria. Y Padre Santo, ya los comentarios leídos, bendito Dios, en los cuales, Dios mío, hay muchos que quieren arreglar su vida y no tienen esa oportunidad y no lo han tenido todavía hasta ahora. Tú mismo ayúdalos, bendito Dios de la gloria. Glorioso Jesús, gracias. Gracias, bendito Dios. Bendito Dios, Padre Santo, hay muchos que, Padre Santo, piden por su matrimonio, Señor Jesús. Restáuralos ahora, bendito Dios, que el amor, bendito Dios, pueda llegar a ellos otra vez, tal como lo fue al principio, aún mucho más y mucho más estable, mucho más, Padre Santo, macizo. Sí, Señor Jesús, fortalecido, Señor Jesucristo, por la experiencia. Gracias, bendito Dios de la gloria. Bendito Rey, bendito Rey. Oramos por todas estas vidas, bendito Dios, que en esta noche se acercan a ti en una
manera muy especial, Señor Jesucristo, por los matrimonios, por los hogares. Oramos en esta noche, Señor. Tal como tú, Padre Santo, Dios mío, restableciste, Señor Jesús, mi hogar, así de esa manera lo puedas hacer con ellos también, Señor Jesús. Restaura, Padre Santo, vidas, restaura matrimonios, Padre Santo. Y haz que los hijos, Padre Santo, Dios mío, disfruten de papá y mamá, Padre Santo, Dios. Porque no hay nada mejor que ello para ellos, Padre Santo. Tú mismo moldea, Padre Santo, Dios mío, su temperamento, su forma de ser de cada uno de ellos, para que al fin, Señor Jesucristo, se compenetren, Padre glorioso, tal cual encajen, Dios mío, sus formas de ser, Padre Santo, y se entiendan y ciertamente sean de bendición, Señor Jesús.